Auspician este programa. Banco República, el Banco País. Casmu, estamos para cuidarte. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Edu School, para todo el camino. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing iniciar este ciclo de recordación y de valoración de una serie de disertaciones propiciadas por ADM que hoy se han convertido en conferencias memorables. Y es una distinción además iniciar el ciclo nada más ni nada menos con quien fuera 2 veces presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti. Presidente, bienvenido. Bueno, encantado, como siempre. La dinámica propuesta tiene que ver con una conferencia que ya hemos calificado y catalogado como memorable, que en algunos casos tiene 20 años, que es por ejemplo la que vamos a brindar hoy, y obviamente que cada invitado tiene algo que ver o muchísimo que ver con el conferencista o con determinadas circunstancias de la historia reciente. En este caso la conferencia memorable es de Fernando Enrique Cardoso. Como es habitual, la presentación estuvo a cargo de Jorge Abuchalja, que dio la bienvenida a tan distinguida figura de la política latinoamericana. Señor presidente, constituimos 2 pueblos unidos por una historia llena de esfuerzos y sacrificios. El desafío actual y futuro esperemos que nos una más para superar juntos las adversidades que se nos presenten. Estamos convencidos que su presencia en nuestro país y en especial en esta reunión de empresarios servirá para fortalecer aún más nuestros vínculos y para que nuestros hombres de negocios se vean enriquecidos mediante el aporte de su pensamiento, sus ideas renovadoras y su compromiso manifiesto para con los más altos objetivos, no solo de su país, sino también de la región, en la seguridad que todos ellos se convertirán en realidad. Queremos expresar, para finalizar, que nuestra institución tendrá con usted siempre lazos de profundo respeto y cálida amistad. Hemos tenido el especial privilegio de compartir sus proyectos cuando lo recibimos como presidente electo en 1994, la exposición de su trabajo como presidente en 1997, y hoy, ya próximo a dejar el cargo, ve encaminada la tarea para la que su pueblo lo eligió. Yo le decía antes de empezar, presidente, podría hablar un poquito más yo de Cardoso, no tiene sentido teniéndolo usted. No, Fernando Enrique es una figura muy singular, y muy singular adentro mismo de Brasil, porque los presidentes han tenido todos sus connotaciones, digamos, ¿no? Todos ellos, los mineiros como Kubitschek, por ejemplo, o los gaúchos como Getúlio Vargas, pero un intelectual paulista es casi el único. O sea, a San Pablo siempre le ha costado colocar presidentes, ¿no? A pesar del pueblo industrial. No, pueblo industrial. Digo que el poderío económico capaz que... Enorme. San Pablo, si fuera independiente, sería igual el segundo país de América Latina, abajo de Brasil. Bueno, pero Fernando Enrique tiene una gran trayectoria como intelectual, como sociólogo, que en su tiempo tuvo una posición muy relevante. Yo diría en interpretaciones de lo que hoy llamaríamos izquierda, siempre dentro del espectro democrático, naturalmente, casado a su vez en su tiempo con otra socióloga también muy importante, Ruth, con la cual tuvo un largo matrimonio, también una figura muy importante. Y fue muy curioso cómo fue derivando hacia la política, digamos, ¿no? Digamos, sobre el fin de la dictadura militar, que fue del 64 al 85. Fue una larga dictadura muy peculiar, ¿no? muy distinta del resto. Fue la primera también. La Revolución Cubana fue el 59,
el golpe de Estado en Brasil fue el 64. Es la secuencia de la Guerra Fría que marcó aquellos años de guerrillas inspiradas en la Revolución Cubana y golpe de Estado inspirados del Pentágono o de otros lugares. Ahora bien, Fernando Henrique representa entonces una cosa muy particular, un intelectual, ¿no? Fue candidato al Senado, tuvo algún fracaso electoral, subsistió porque él estaba más allá de la peripecia, digamos, electoral, porque igual era una figura al cual todos le iban a pedir opinión. Y así un cierto día va a dar a la Cancillería con el gobierno de Itamar Franco, que era un gobierno muy especial, ¿no? ¿Verdad? Porque había venido después de la caída de Collor y de un proceso de estabilización, ¿no? Era un personaje muy simpático, muy simpático. Yo recuerdo que un día lo fui a ver a Fernando Henrique Cardoso, y estaba de canciller. Y entonces le digo, bueno, le había anunciado que quería saludar al presidente. Bueno, charlamos lo que teníamos que charlar y salimos para el Planalto. Le digo, ¿pero arreglaste alguna hora? No, con Itamar no hay agenda prevista. No hay agenda. Pero ¿cómo que no hay agenda? Es presidente de Brasil. Bueno, llegué ahí y había una antesala con 4 o 5 personas en una Brasilia a la cual, si un gobernador quiere hablar, te quiere en avión, porque Brasilia es Brasilia, está allá en el centro del país, dijo todo, muy bien. Y entonces fue la finalidad de centralizar, ¿no? Por allá entro y fue muy gracioso, ¿no? Porque me dice, no se preocupe, no tal. Y entonces me acuerdo que me dijo, no, yo soy político del pueblo acá, yo le doy el gobierno que se dedique a Fernando Henrique, yo me dedico a otras cosas. O sea que ya tenía un peso importante. Importante. Y bueno, y luego va al Ministerio de Economía, después de una de las tantas crisis como las que habla en este reportaje memorable, como lo califican ustedes, y ahí pasa la historia, porque es el Plan Real, que es un plan de estabilización extraordinariamente exitoso, que lo pone en la carrera presidencial. Permítame 2 minutos, porque Fernando Henrique Cardoso, en esa charla que fue, esa conferencia que fue el 21 de agosto de 2002, fíjense qué momento para el Uruguay, él allí hace una clase magistral de la historia reciente de este comienzo del siglo XXI, porque habla, del tequila, de la crisis rusa, de la crisis que había afectado a Brasil en el 98, 99. Vamos a verlo y a escucharlo y a recordarlo. La verdad es que hemos tenido que hacer frente a muchas crisis y a sucesivas dificultades en el plano económico. Yo creo que algunas de esas crisis son resultado típico de lo que pasa en países en desarrollo, como Brasil y Uruguay. Pero otras no, otras son imperfecciones y son distorsiones que existieron y desgraciadamente seguirán existiendo por algún tiempo en la economía global. Si me permiten, desde que yo estuve acá y ya había enfrentado una primera crisis en el año 95, que fue la llamada tequila, fue la crisis del México, que empezó el 20 de diciembre del 94 y que duró algún tiempo, yo creo que ya tuvimos más 4 o 5 crisis. Después podemos discutir un poco mejor qué es lo que significa la palabra crisis en este contexto. Pero la verdad que en 97 nos confrontamos con la crisis de Asia, que empezó en algunos de los países llamados entonces de tigres asiáticos y que perturbó el conjunto del sistema financiero internacional y nos ha alcanzado. Luego en el 98, otra vez, fue la llamada crisis de Rusia. A mí me tocó en aquel entonces ser candidato a la reelección y no fue fácil decir al pueblo de mi país, y lo dije yo antes de las elecciones, que las circunstancias nos llevarían a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque ya no tendríamos más condiciones de, con nuestras solas fuerzas, confrontarnos con la coyuntura que se formaba después de la crisis de Rusia. El año 2000 fue calmo, me sorprendió.
Yo tuve 2 años calmos en esos 8 años de gobierno. El 96 y el año 2000. Y si ustedes miren qué pasó con el crecimiento de la economía brasileña, van a ver que en esos 2 años el crecimiento quedó entre 4.5 y 5% del PIB. Luego, en el 99, nos tocó a nosotros mismos. Estamos en el epicentro de la crisis. Tuvimos que devaluar. 2000, ya les dije, fue más calmo. 99, tuvimos que hacer frente a nuestras dificultades que han alcanzado los países de la región. 2000 fue más calmo. 2001, varias crisis. La cuestión en Estados Unidos, del 11 de septiembre, más tarde, otra crisis. De por medio, Argentina. En fin, parece ser que lo normal es la crisis. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Elegimos terminar con ese punto, ¿no? Parece ser que lo normal es la crisis, dice Fernando Enrique Cardoso en aquel momento. Bueno, yo diría que como lo único permanente es el cambio, crisis que es cambio brusco, ¿no? Fíjese que hoy con la perspectiva que tenemos de 20 años, después que habíamos pasado una pandemia y estamos viviendo una guerra europea, bueno, quiere decir que los fenómenos de crisis son a veces inesperados. Y Brasil los vivió durante muchos años, como toda América Latina. Y hoy tenemos unas crisis distintas a las que él hablaba, ¿no? ¿Verdad? Porque la crisis, por ejemplo, de las monedas rusas y eso que él hablaba, que termina repercutiendo allá, fue tremenda para el Mercosur también. Porque eso fue el 13 de enero del 99, día inolvidable para mí. Sí, obviamente era casi el final de su segunda presidencia. Yo estaba en Anchorena, de vacaciones, y me llamó Fernando Enrique. Y bueno, y en ese estilo, el estilo tan amable y tan circunloquial propio de los brasileños, me dice, bueno, estamos con un problema en los mercados, en fin, ha habido un esto, lo otro. Le digo, Fernando Enrique, estamos devaluando, ese es el lío. Bueno, sí, me dice. Y ahí vino la devaluación brasilera que nos cambió todo el panorama. ¿Nos agarró distraído usted, que era la cabeza del gobierno en ese momento? Digo, a lo lejos, con el diario del lunes. Bueno, ¿no? Distraídos en el sentido que no la estábamos esperando así, no hay duda de eso. Y entonces se nos llenó de incertidumbre, porque alguna gente también hoy, con mirado a la distancia, dice, bueno, ¿y por qué el Uruguay no devaluó? No devaluamos porque no sabíamos lo que estaba pasando. Es decir, esto va a ser una secuencia de evaluaciones y vamos corriendo atrás y atrás y atrás y atrás, con la consiguiente carrera de salarios y de precios y de tal. Entonces, bueno, en aquel momento optamos por tratar de defender la competitividad del país, bajando aportes al BPS, dándole a la exportación exoneraciones de impuestos, etcétera, etcétera. Y de ese modo tratamos de capear el temporal, la verdad. Y creo que lo capeamos razonablemente bien, pero fue tremendo. Y además ahí puso en crisis ya el Mercosur, porque veníamos de 8 años de crecimiento. Del Mercosur vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer una primera pausa en este inicio de ciclo de las conferencias memorables de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM.